Amada familia de la fe, bienvenidas a este nuevo culto virtual de hoy día 14 de febrero, domingo 14 de febrero. Así que el sermón de hoy día lo he titulado, es largo el título, en los peores momentos de tu vida, Dios habla por segunda vez. En los peores momentos de tu vida, Dios habla por segunda vez. Y vamos a orar antes de comenzar con este culto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti, Padre, con la expectativa, Dios, de que usted va a hablar a nuestras vidas por medio de su palabra. Sea usted, Padre, sacando todo humanismo de Luis, sacando todo lo que te estorba, Padre, de hombre, y sea usando un instrumento para que tu palabra, Señor, llegue con poder a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, sacamos todo espíritu de distracción, toda distracción que esté, Padre, en cada hogar en esta hora, lo sacamos en el nombre de Jesús y pedimos que sea usted dándonos concentración, atención para poder escuchar su palabra. Gracias, Padre, que su palabra venga con poder a sanarnos en esta hora de toda dolencia física, de toda dolencia espiritual, que tu palabra venga a llenar todo vacío que haya en nuestro interior, toda necesidad, toda carencia, Padre, que tu palabra venga sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados, tenemos la expectativa de que Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Quiero que busques en tu Biblia Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Búscalo en tu Biblia y lo vamos a leer juntos. Vamos a leer los primeros 9 versículos y sobre eso es lo que vamos a predicar hoy día, la palabra que por fe recibimos en este domingo 14 de febrero. Jeremías 33, versos 1 al 9, dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Nótese las circunstancias, ya lo que está ocurriendo, lo que nos revela, ¿cierto?, la palabra. Vino palabra de Jehová, ¿a quién? Al profeta Jeremías. La segunda vez, ¿dónde estaba él? Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Versículo de Dios en tiempo real. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Verso 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La palabra del Señor nos está hablando en esta mañana. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra.
que habrán oído todo el bien que yo les hago, dice el Señor, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Tremenda palabra. Vamos a ir viendo. ¿Por qué digo que Dios te va a hablar en esta mañana? ¿Por qué digo que Dios nos va a hablar en esta mañana? Anótalo porque su palabra es clara. Anota Hebreos 4, capítulo 4, versos 12 y 13 y yo les voy a leer. Dice Hebreos 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso los hijos de Dios sabemos que cuando su palabra se expone, cuando su palabra es expuesta, es una palabra viva y eficaz que viene como una espada cortante sobre nosotros. Por eso digo que el Señor nos va a hablar y los que tenemos fe vamos a entender que es así y que el Señor nos está hablando en este día, porque los tiempos son difíciles y la palabra de Dios viene a traer paz, viene a traer consuelo a nuestras vidas, viene a traer esperanza, viene a traer que nuestros corazones tengan el anhelo por esperar su retorno. Gracias, Señor, por su palabra. Entonces, podemos reflexionar y quiero reflexionar en esta mañana en que se nos fue el año 2020 y entramos al año 2021 y nos podemos preguntar cómo terminó el año y cómo estás empezando este año. Y la respuesta va a ser igual, eh, luchando, luchando. Por lo menos en mi caso es así. Yo siento que tenemos que estar en una lucha constante, en una lucha del día a día. Por eso siempre nos tenemos que proyectar en el día a día, en, en lo que son los afanes. Cada día tiene su propio afán y nosotros tenemos que proyectarnos de esa manera. Entonces, ¿por qué digo que cuando analizamos que terminó el 2020 y empezó el 2021 y la percepción es que estamos luchando? ¿Por qué tanta lucha es la pregunta? Porque estamos en una guerra espiritual, claramente, lo hemos explicado en muchos sermones anteriores, hay una guerra desatada contra mayormente los hijos de Dios, porque son la luz que está alumbrando un mundo que está en tinieblas, un mundo que está próximo, como lo hemos dicho, a ser juzgado por Dios. Su palabra lo dice así. Entonces la guerra, amado, amada hermana, se gana en las rodillas. Si nosotros adquirimos, si nosotros logramos el hábito de orar al Señor día a día, claramente vamos a ir ganando las batallas a las cuales nos vamos a ver enfrentados. Amados, si ponemos los ojos en lo visible, se acaba tu visión. Si tú pones los ojos en lo que estás viendo, tu visión se acaba. Si tú pones los ojos eh, en lo en las cosas que estás viendo día a día, en lo que puedes tocar, palpar y ver, tu fe se acaba. Si tú pones los ojos en Cristo, tu fe permanece y esa fe te permite resistir lo que estamos viviendo y lo que nos va a tocar vivir día a día. ¿Qué podemos desprender también reflexionando? Que Dios nos ha dado mucho, Dios nos libró de la muerte. Hay una canción que cantamos, me has librado de la muerte. Y eso lo hemos podido ver claramente, que en el tiempo de una pandemia mundial, en el tiempo en que la muerte y la violencia dominan el mundo,
en un tiempo en que la escasez, el desempleo y el hambre domina el mundo, hemos visto que nuestro Dios nos ha dado la provisión diaria, nuestro Dios nos ha dado la sanidad, nuestro Dios nos ha dado vida. Y eso es maravilloso y es un motivo de gratitud hacia Él en tiempos difíciles. Es importante entrar, hay otra canción que dice, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Ese es el consejo, amado, entrar con gratitud y adorarle por todo lo que Él hace, por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a hacer por cada uno de nosotros. Entonces, ese es los consejos que yo puedo dar en este día domingo. Como pastor puedo ver un mundo ensañado, esa es la palabra, ensañado contra el concepto familia, contra la familia, contra el concepto Dios, contra la iglesia de Cristo. Hay un mundo ensañado que no tolera, simplemente no tolera la fe. Las personas mayores se pueden dar cuenta que antes uno podía hablar de la fe que tenía y no generaba problemas. Al contrario, muchas veces decía, oye, qué bueno que tú tienes fe, ora por mí. Hoy día eso genera un, una actitud de muchas personas hacia uno que la persona que tiene discernimiento puede ver cómo se mueve el mal, cómo se mueven los espíritus inmundos para generar un odio hacia los hijos de Dios. Entonces, muchos temas de lo que están sucediendo hoy día delante de nuestros ojos, gracias al Señor, se han predicado en nuestra iglesia desde hace años y eso es bueno porque ha habido una advertencia. Entonces el consejo es no te sueltes de Cristo, porque si te sueltas de Cristo estás perdido, si te sueltas de Cristo estás perdida. ¿Por qué? Porque el mundo te va a matar y el mundo te va a absorber. Y no podremos resistir lo que viene, porque estamos viviendo tiempos difíciles y solamente el perseverar en Cristo, el estar aferrado a Cristo, el no soltarse de Cristo, el tener el hábito de la oración día a día, nos va a permitir perseverar y resistir lo que estamos viviendo. Entonces por eso el Señor nos trae una palabra hoy día de motivación, una palabra para renovar fuerzas. Eh, el capítulo 1 de nuestro texto central, Jeremías 33, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Entonces, Dios nos habla en esta mañana por segunda vez. Si alguno de nosotros fue tocado, o los más nuevos, eh, un día y llegaron a Cristo y hoy día están débiles, Dios te viene a hablar por segunda vez, aunque tú estés preso y no necesariamente preso en una cárcel física. Muchas veces somos presos de cárceles espirituales a las cuales nosotros mismos permitimos al enemigo que nos encarcele en esas cárceles. Entonces, si es tu situación, hay una tremenda noticia. Dios te habla por segunda vez, independiente de la circunstancia que tú estés viviendo. Si Dios te habló por medio de su palabra y esa palabra te impactó hace un par de años atrás y hoy día estás caminando frío, estás caminando fría, la palabra te dice que Dios, independiente de las circunstancias que estás viviendo, te viene a hablar por segunda vez, aunque estés preso en el patio de la cárcel. Y eso es tremendo. Entonces la palabra nos dice que si nosotros recibimos esa palabra y esa palabra tocó nuestro corazón en algún tiempo de nuestra vida, hoy día esa palabra viene con la misma fuerza porque Dios sabe que es necesario que esa palabra llegue a nuestros corazones por segunda vez. El Señor nos dice en medio de tus luchas, el Señor te dice, en medio de tus luchas te traigo palabra por segunda vez, independiente del lugar donde estás, independiente de cómo te sientas.
independiente de tus aflicciones. Yo, dice el Señor, te traigo palabra por segunda vez. Yo conozco tus batallas, dice el Señor. Él ve nuestras luchas. Sus ojos están viendo a los justos y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Yo conozco tus batallas, dice el Señor. Yo veo cómo luchas, nos dice el Señor. Él ve nuestras luchas diarias y Él sabe nuestras circunstancias. Él sabe cómo llegaste tú y cómo llegué yo este domingo a recibir esta palabra. Entonces, aunque estés preso, aunque estés presa, entre paréntesis, Jeremías no tendría por qué haber estado preso. Él estaba preso porque era un profeta de Dios y predicaba la palabra de Dios. Y Jeremías había hablado palabra de Dios al rey, a los sacerdotes, a la gente que no quería oírlo. Y él de todas formas insistió. Entonces hoy día nos encontramos, amados, con que la gente muchas veces no te quiere oír. Yo como pastor puedo dar fe. En muchos lugares que voy la gente no te quiere oír. No te quiere oír porque no quiere escuchar, porque tu mensaje le incomoda. El mensaje de la cruz de Cristo incomoda al pecador porque a nadie le gusta que le digan que está en pecado. Entonces el mensaje de la cruz de Cristo incomoda al pecador. La gente, amado o amada, muchas veces no te va a querer oír. Es más, hay personas que no te van a querer ver caminando firme en la fe, y no es porque sean personas malas, es porque son personas que no tienen a Cristo, y al no tener a Cristo no tienen la capacidad ni tienen el discernimiento de ver qué rico lo que Dios está haciendo en tu vida, qué rico que el Señor ha sanado tu matrimonio, qué rico que el Señor te ha sacado de vicios. Esa capacidad, ese discernimiento no lo tienen porque simplemente no tienen a Cristo, y al no tener a Cristo no tienen la capacidad de discernir las cosas. Es más, puedo decir que muchas personas preferirían y se alegrarían verte fuera de una iglesia y verte sin una Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia y la Biblia les incomoda. ¿Cuántas veces nos han preguntado, por lo menos a mí, ¿por qué cambiaste? O te han preguntado a ti, ¿por qué cambiaste? Si antes eras tan simpática y ahora te pusiste tan grave. Te pusiste religiosa, te pusiste religioso. Es más, nos discriminas porque ya no tomas con nosotros, sin que tú hayas ni siquiera mencionado que te pueda incomodar que se emborrachen. Solo, solo ellos dicen que tú los discriminas. Antes eras mi amigo, ahora estás lejano. Estás raro, estás rara. Por eso hablo de cárceles, amada familia de la fe, porque el enemigo nos lleva a cárceles espirituales. El enemigo viene a dañar nuestras vidas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el enemigo influencia a estas personas que no tienen a Cristo? No pueden tolerar tu fe. Y eso es verdad. Yo llevo años en este camino y hay personas que no toleran mi fe. No pueden tolerar tu quietud cuando hay problemas graves. Les incomoda. Hay personas que quieren que renuncies a tu fe, que renuncies a tu camino. Y no me quedaría corto diciéndote que hay personas que les gustaría que tú maldigas a Dios. ¿Por qué? Porque la lucha espiritual es fuerte. La lucha espiritual es fuerte. Por eso, en el ministerio, muchas veces quienes servimos a Dios caminamos en soledad. Y Dios preparó, no me estoy quejando como pastor de eso, al contrario, es un honor para mí, es el mayor honor que yo he tenido en mi vida, el oficio de poder ser pastor. Es maravilloso. Y Dios te prepara para vivir en la soledad. Y eso no genera un problema. Solamente te doy un consejo sobre un diagnóstico para que cuando tú te sientas solo, para cuando tú te sientas sola, eso no te decaiga. Al contrario, Jesús mismo
compartía su palabra en su ministerio en la tierra, él iba diciendo que iban a haber enemigos, que tal como a él lo aborrecían, te iban a aborrecer a ti. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, y podemos hablar muchas cosas. Entonces, por eso es importante nuestra actitud, y el consejo que te quiero dar es que tengamos una actitud de gratitud delante del Señor. Y cuando estemos pasando pruebas, nosotros saquemos nuestra voz y le digamos al enemigo, en donde estemos, en nuestra habitación, al enemigo, dile, yo ando por fe, yo no ando por vista. Y si tú me estás mostrando esto, o tú me estás mostrando cosas negativas, o están llegando noticias negativas a mis oídos, eso no me preocupa, porque yo no ando por vista, yo ando por fe. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, Jeremías 33:1, ¿cierto? Aunque tú te sientas amado, amada en esta mañana, que por causa de tu fidelidad a Dios, que por haber hablado lo que tú sentiste hablar, lo que el Espíritu Santo puso que hablaras, estás solo, estás sola y te sientes preso y te sientes presa en el patio de la cárcel. Si esa es tu situación, Dios ha venido a ti a hablarte por segunda vez. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque aunque Dios te haya hablado en un tiempo anterior, aunque estés preso, Dios tiene una segunda palabra para ti. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que aún preso en el patio de la cárcel, Jeremías recibió palabra de Dios por segunda vez. Palabra de Jehová. Y te puedo poner un ejemplo más, no lo busques, anótalo. Ezequiel 1:1, otro profeta, Ezequiel 1:1. ¿Qué dice Ezequiel 1:1? Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que entrando yo, Ezequiel, entrando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Voy a corregirlo, lo voy a leer entero, porque me quedó la hoja cortada. Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, aún en medio de la cautividad en Babilonia, otro profeta de Dios, estando junto al río, Ezequiel alzó los ojos y los cielos se abrieron y tuvo visiones. Por lo tanto, el Señor nos sorprende en su amor. En los peores momentos de nuestra vida, Dios viene a hablarnos por segunda vez y va a venir por tercera vez si es necesario, porque el Señor nos ama. Amados, el reino de Dios es dinámico. El reino de Dios es dinámico, se está moviendo constantemente, y son los peores momentos de tu vida los que Dios escoge para que le conozcas, para que le escuches y para que veas su gloria. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Jeremías 33:1, si bien él estaba preso, importante, si bien él estaba preso, esa cárcel no lo privó de la presencia de Dios. Y me trae como recuerdo a cuando estudiamos Esther, y Esther decía, puedo adorar a Dios aún con el enemigo sentado en mi mesa. Y eso es tremendo. Puede que tenga un enemigo, pero aún tengo un rey. Entonces, en los peores momentos de nuestra vida, el Señor siempre viene y dice, yo estoy aquí, yo estoy a tu lado, yo te sostengo. ¿Hay un enemigo? Sí, hay un enemigo, pero hay un rey que está más vivo que nunca y que tiene más fuerza que nunca. Y ese rey está para ayudarte, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, Dios nos está hablando en esta mañana, iglesia. Si tú te sientes que estás en una cárcel,
espiritual, déjame decirte, amado, amada, que Dios en este día está a tu lado como nunca antes lo ha estado, con más fuerza que nunca, como el poderoso de Israel, como el poderoso de Israel, como ese Dios que mostró su tremendo poder cuando sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Ese Dios está hoy día a tu lado, dispuesto a ayudarte, dispuesto a defenderte, dispuesto a renovar tu fe, dispuesto a decirte que te levantes. No es tiempo de dormir, no es tiempo de dormir, amado, no es tiempo de dormir, amada, es tiempo de levantarse, es tiempo de poner nuestra mirada en las cosas celestiales, porque su retorno está cerca. Así que tremenda palabra que el Señor nos trae. En el versículo 2, la palabra dice de nuestro texto central de Jeremías: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Por favor, imagínate lo que, lo que está pensando Jeremías. Tremendo. Dios le trae palabra por segunda vez. Él está preso, sí, en una cárcel de verdad, en una prisión. Está en el patio de la cárcel. Y viene Dios y le habla y le dice: Jeremías, eh, Jeremías, así dice Jehová. Y más encima le dice, el que formó, el que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jeremías, no es tu tío que te está hablando, no es tu profesor el que te está hablando, no es tu doctor el que te está dando un diagnóstico, no es tu amigo, no es tu amiga, no es tu esposo, no es tu esposa, es Jehová. Entonces le está dando una importancia tremenda la palabra al fondo para que nosotros aprendamos hoy día. Jehová, Jehová, Jehová es mi nombre. Y ahí viene el verso, el versículo 3, que es el texto de nuestra iglesia. El versículo de nuestra iglesia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios le está diciendo a Jeremías: clama a mí porque Jehová es mi nombre. No te lo está diciendo alguien que no tiene importancia, te lo está diciendo Jehová, el que hizo la tierra, el que la formó, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él te lo está diciendo. ¿Y qué te está diciendo? ¿Qué le dijo a Jeremías? ¿Y qué te está diciendo a ti y a mí en esta mañana? Te está diciendo: clama a mí, clama a mí. Y el siguiente frase: y yo te responderé. Hay una condición. Jehová le dice a Jeremías: si tú clamas a mí, yo te voy a responder. La palabra nos dice en esta mañana: si tú clamas a mí, en donde estés, en la circunstancia que estés, yo te voy a responder. ¿Y sabes cómo te voy a responder? Dice el Señor: como si fueras el único ser que hay en el mundo. Porque estás grabada en mi corazón, dice Jehová. Porque estás grabado en mi corazón, dice Jehová. Porque te amé con amor eterno, dice el Señor en esta mañana. Tremendo. Recibimos esta palabra. Recibimos esta palabra. Y vamos a clamar. ¿Y qué dice después? Dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas. Es decir, Dios está diciendo que va a alterar tu entorno para que dejes de oír otras voces, para que dejemos de oír otras voces, para que nos concentremos en su palabra, para que nos concentremos en el poder que tiene la palabra de Dios, para que creamos por fe lo poderoso que es Dios para cambiar nuestras vidas, para cambiar tu vida.
Dios quiere que aprendamos a estar a solas con Él, que aprendamos a orar, que lo consideremos un amigo, que le contemos lo que nos está pasando en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso le dice a Jeremías, te mostraré cosas grandes y ocultas. Le está diciendo, Jeremías, llegó el momento de que no solamente de que aprendas mi palabra, llegó el momento de que veas mi gloria. Y esa palabra la tomo para nosotros, amados. Prepárate, dice el Señor, prepárate. Tú que estás escuchando este sermón, prepárate, porque te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no conoces. Y el Señor insiste, profundiza esto en el verso 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios por su palabra, amados. Qué tremenda palabra. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Por lo tanto, Dios nos llama a no temer, no temas por esa cárcel, como le dijo a Jeremías, no temas por ese cautiverio, como le dijo a Ezequiel. No temas si aún tu oración no ha sido respondida. No temas, dice el Señor, no temas, no temas, no temas por la desolación, no temas por la destrucción, porque el Señor dice, yo les traeré sanidad y medicina. Tomemos esta palabra del Señor, que lo que dice el médico no sea la última palabra, porque sobre el diagnóstico médico está Jehová de los ejércitos, está Jehová, el poderoso de Israel. Todo diagnóstico médico llévalo, amado, a oración, porque el Señor dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, yo les traeré sanidad, yo les traeré medicina. Dios nos va a asombrar. Dios nos va a asombrar. Yo por fe creo que el Señor va a sanar enfermedades físicas. Yo por fe creo que el Señor va a sanar enfermedades espirituales. Su palabra dice que nos va a traer abundancia de paz y de verdad. Amado, amada, yo creo que es hora de que la paz de Dios sea establecida en cada uno de nuestros hogares. Yo creo que es hora de que la verdad de Dios sea establecida en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros hogares. Es hora de subir niveles. Es hora de creerle al Señor y a su palabra. Tremendo, tremenda palabra. Y concluye los versículos de nuestro texto central, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. El Señor perdona nuestros pecados, el Señor perdona tus pecados. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Yo recibo esta palabra. Espero que tú la recibas. Si la recibes, amado o amada, la gente se va a sorprender de lo que Dios va a hacer en tu familia, de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque en tiempos difíciles para el mundo, tiempos de angustia para el mundo, si tú no te sueltas de Cristo, tú vas a resistir, tú vas a aguantar y Dios te va a levantar. Porque hay una finalidad mayor, hay un fin mayor, y ese fin mayor es la vida eterna. Por eso fue Cristo a la cruz del Calvario, para traernos salvación. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, cuando nosotros aceptamos el Evangelio de la cruz de Cristo, podemos aspirar a que en su retorno podamos estar una eternidad y nuestra eternidad con Dios. Que el Señor te bendiga, amado o amada. Esa es la palabra que el Señor ha traído para cada uno de nosotros en este día. Te envío un abrazo. Toma esta palabra, tómala por fe. Tómala por fe. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en una próxima ocasión, en un nuevo culto virtual, si Dios así lo permite. Bendiciones.